Hola, muy buenas noches. Estamos aquí con el ingeniero Loyola. ¿Nos permite una pequeña introducción? Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Loyola, tengo una ingeniería en sistemas de seguridad, tengo una maestría en ciberseguridad y tengo algunos estudios en redes y he dado algunas capacitaciones acerca de ello. Claro. ¿Cómo comenzó tu carrera en el área de ciberseguridad y qué te motivó a especializarte en este campo? Bueno, llevo trabajando muchos años en áreas relacionadas a la informática, primero como servicio técnico y luego especializándome en lo que es los sistemas operativos. Al estar constantemente en comunicación con los clientes, me pude dar cuenta o me percaté que la mayoría de ellos habían tenido algún tipo de incidente o algún tipo de problemas relacionados a la ciberseguridad, ya sea con su correo electrónico, con las redes sociales. Era muy común el famoso, me hackearon mi cuenta, no puedo acceder. Y entonces eso hizo que siempre me pregunte por qué sucedía eso, o sea, cuál era el motivo para que estas personas realicen estos tipos de actividades, qué es lo que los motivaba, si era algún motivo económico o simplemente era algún tipo de reto que se estaban proponiendo para poder acceder a una cuenta de terceros, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador es muy común este tipo de actividades, sin embargo, lamentablemente no hay muchas denuncias acerca de ello y es porque propiamente la legislación todavía no es muy estricta con este tipo de delitos. Recientemente en este año se quiso aprobar la ley de seguridad digital en Ecuador, pero por algunas fallas en la redacción del documento fue archivada. Entonces, es algo común, es algo que se está presentando y cada vez se presenta más, y eso es lo que me hizo dar un pie a entender o a buscar cómo es que funciona esto y cómo hacer para uno protegerse, ¿no? Y justamente esa es la rama de la ciberseguridad. Liz, a lo largo de tus más de 10 años de experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto o desafío más significativo al que te has enfrentado y cómo lo superaste? Bueno, yo considero que el desafío más grande en esta rama de la seguridad, de la ciberseguridad, es siempre estar en constante formación, en búsquedas en conocimiento. La tecnología de hoy día es muy cambiante y cada día surgen muchos avances que ayudan a las personas a realizar sus trabajos, lo que nos obliga a estar siempre familiarizados con estos cambios para poder nosotros responder y actuar, sobre todo para mitigar estos sucesos, ¿no? Como desafío personal, podría mencionar o podría indicarles que sería que en la empresa en donde laboro actualmente se venían dando muchos incidentes relacionados con las estafas por correos, o sea, lo que comúnmente se denomina como phishing, lo cual la cual se pudo minimizar o mitigar este ataque mediante la implementación y manejo de una herramienta antivirus, una herramienta llamada consola antivirus, en la cual se administraba desde una forma centralizada todos los antivirus de la corporación, de todo, o sea, un antivirus instalado en todas las computadoras y yo lo administro desde una consola en la cual yo puedo implementar políticas, puedo hacer actualizaciones, puedo poner restricciones, puedo poner bloqueos. Ese tipo de actividades me ayudó mucho a contenerlo. Adicional, también se trabajó con lo que es la parte del hosting, de donde están alojados los correos, para también desde esa parte de ahí realizar bloqueos para que no me estén llegando este tipo de mensajes, porque puede ser que algún usuario que no tenga el conocimiento suficiente caiga en este tipo de actividades y de sus credenciales, ¿no? Porque generalmente son correos fraudulentos que se hacen pasar por ciertas entidades, a veces entidades del Estado, a veces entidades bancarias, a veces entidades crediticias, que uno puede dar sus credenciales para que ellos puedan acceder. Entonces, también se hizo bloqueo de datos adjuntos, bloqueos de listas negras, listas blancas, herramientas anti-spam, y eso logró que se minimizara hasta tal punto de que ya no hay reportes de que llegan este tipo de mensajes a la compañía, ¿no? Liz, ahora vamos en el área más técnica. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el proceso de hardening en sistemas operativos Windows y por qué es crucial para la seguridad informática? Claro, vamos a explicar un poquito el término de lo que es hardenizar
para las personas que no estén un poquito familiarizadas, hardenizar significa asegurar algo, ¿no? En este caso, un sistema, si estamos hablando de algo informático, y esto se logra reduciendo el campo o minimizando el campo a posibles ataques, ¿ok? Hay que tener en cuenta que mientras más software, mientras más programas uno tenga instalado en su computador, el campo de ataque sigue siendo o va a ser más amplio. Va a tener, vamos a tener muchos más caminos para que un atacante ingrese a nuestra computadora, ¿no? Entonces, sobre todo, si en este software que tenemos instalado se detecta alguna vulnerabilidad como los tipos Zero Days, que son bastante conocidos, que son vulnerabilidades que las detecta, digamos que en tiempo cero, o sea, recién calientito, ideal, un atacante, un hacker detectó que hay una vulnerabilidad, por ejemplo, en el Word actualizado y no hay un parche por parte de Microsoft, entonces somos vulnerables. Entonces imaginémonos que eso sucede con Word y que también saquen con Excel, que también saquen con Zoom. Entonces tenemos la probabilidad de que seamos atacados aumenta considerablemente. Entonces, lo que se podría hacer para que, para que esto no suceda, las recomendaciones que se dan es configurar siempre un computador o parte de desjardinizar computadores significa es, primero, configurar usuarios que no sean administradores en un computador Windows. Entonces, por ejemplo, en la compañía siempre se recomienda que el departamento de sistema configure los equipos de tal manera que solo deje un usuario estándar que no tenga acceso a administrador para que primero no me instale ningún software adicional, segundo para que no me haga ninguna configuración. ¿Ok? También hay que definir cuál es el software indispensable para que un operario pueda trabajar. Entonces, ese computador solamente debe tener ese software para evitar de que sea víctima de algún ataque, ¿no? También lo que se puede implementar es bloquear los puertos USB y se ha reconocido y se entiende de que el puerto USB es un medio fácil para ser víctima de un ataque. Uno trae un pendrive con algún archivo, lo conecta y la compañía puede poner en riesgo su infraestructura. Entonces, hay maneras mucho más fáciles de compartir un archivo hoy en día, puede ser por WeTransfer, por alguna herramienta de Dropbox, alguna nube, podemos compartirlo rápidamente y no exponernos a que por un USB o un pendrive podamos ser víctimas de un ataque, ¿no? También hay que definir cuáles son las funciones del colaborador y eso es algo muy importante. Hay que aplicar algo que como se conoce con el término del principio de privilegios mínimos. Esto quiere decir que a un usuario hay que definir cuáles son sus funciones y de acuerdo a sus funciones darle los permisos mínimos para cumplir sus tareas durante el tiempo necesario y que tenga acceso a la información, solo a la información necesaria para que cumpla sus funciones. Entonces, eso es lo que se recomienda porque darle acceso a más información, darle acceso root, darle acceso administrador a un determinado sistema, puede ser que a la larga conlleve a que haya algún problema de filtración de información, problemas con la triada de la información, y eso haga que la compañía se vea en problemas, ¿no? También lo que se recomienda al momento de jardinizar es tener generalmente en las empresas se maneja un directorio activo, y este directorio activo nos permite poder, mediante GPO, que son básicamente políticas, administrar y también poner restricciones en las computadoras. ¿Ok? Por último, se recomienda también tener una herramienta tipo 100 para poder tener los logs de lo que pasa en los ordenadores, porque si bien nosotros podemos estar preparados para un ataque, para un incidente, también lo indispensable es saber cómo sucedió este incidente. Y la única forma de saberlo es mediante esta herramienta. Entonces uno comienza a revisar los logs y dice, bueno, pasó primero esto, abrieron un correo, abrieron algún archivo adjunto, entonces ahí fuimos víctimas de un ataque. Entonces es bueno tener esta herramienta para posteriormente revisarla, ¿no? Listo. Ahora, en tu rol como auditor interno bajo la norma ISO, ¿cuáles son los aspectos más críticos que una organización debe gestionar para asegurar la protección de sus datos? Ok. Son algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta para asegurar la protección de los datos. Pero primero vamos a entrar un poquito en contexto de saber que las normas ISO son básicamente un conjunto de estándares o reglas que nos indican cómo se debe hacer una determinada acción, cómo se debe hacer bien una determinada acción, ¿no? En este caso puntual estamos hablando de la ISO 27001, la cual nos muestra los requerimientos necesarios para implementar y gestionar un sistema de gestión de seguridad de la información.
Esta ISO 27001 está formada por 114 controles, las cuales están divididas en 14 categorías o dominios, ¿ok? Entonces lo que vamos a dar aquí es cuáles son estas categorías o dominios que van alineadas a asegurar la protección de los datos, ¿ok? Ojo, hay que tener en cuenta que no siempre se van a poder aplicar todos estos controles porque cada control se pone en función del giro del negocio, ¿no? Hay algunos controles que dependiendo de la naturaleza de la empresa no se van a poder aplicar. Entonces, para entrar un poquito en lo que es la pregunta, podemos decir que uno de los aspectos más críticos sería que haya el liderazgo y el compromiso de la empresa. No se puede llegar a ningún lado si no tenemos el apoyo de la dirección, de la alta gerencia, porque a la final son ellos los que van a ver, van a tener que primero poner recursos y luego van a tener que apoyar ciertas acciones que probablemente no sean bien vistas por ciertas personas, por ciertos gerentes, por ciertos ejecutivos. Hay que tener siempre el apoyo de la alta gerencia para poder aplicar normas que probablemente no sean aceptadas, ¿no? A primera vista. También tenemos que tener en cuenta que hay que tener una gestión de riesgos. No solo hay que evaluar los riesgos internos y externos, sino que también hay que tratarlos de una manera proactiva mediante los controles adecuados. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, otro dominio de la ISO 27001 es la formación y la concienciación. Esto también es bastante importante porque, de hecho, yo diría que luego del liderazgo y compromiso de dirección sería lo segundo más importante porque siempre hay que estar capacitando al personal, ¿no? Hay que estarlo capacitando. ¿Para qué? Porque una persona, un compañero, alguien no va a poder proteger algo que desconoce. Entonces hay que enseñarle que los datos de la información, los datos, o sea, la información de la compañía son datos muy, muy valiosos. En caso de que se llegue a haber un ataque y que lleguen a caer en manos de terceros, van a producir no solamente un daño económico, también puede producir un daño en la reputación de la empresa. Entonces hay que enseñarle que son datos valiosos que ellos tienen en sus manos, con los cuales trabajan a diarios y hay que capacitarlos, ¿no? Hay que enseñarles las políticas, cuáles son los procedimientos para garantizar tu protección. Justamente hablando de eso, con tu experiencia en supervisión y justamente en hacking ético, ¿cuáles consideras que son las vulnerabilidades más comunes y cómo podemos mitigarlas? Ya. Los hipervisores básicamente son software que permiten virtualizar sistemas operativos. Entonces, esto conlleva a que tengamos un riesgo inherente de los propios sistemas operativos más los riesgos que probablemente tenga el hipervisor, ¿no? Entonces, entre las vulnerabilidades que tenemos de los hipervisores estamos hablando de probablemente un VMware, un Proxmox, un VirtualBox, Mac Parallels. Entonces, tenemos este tipo de hipervisores y una de las vulnerabilidades que podemos tener es la escala de privilegios. Pueden que ataquen al sistema que está huésped, al sistema que estamos virtualizando, y una vez que tengan acceso a este sistema huésped, puede que hagan una escala de privilegios para poder acceder o llegar a nuestro sistema host. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien el hipervisor nos permite virtualizar prácticamente cualquier sistema, esto también, aparte de ser un beneficio, conlleva también el riesgo de que cualquier sistema y cualquier vulnerabilidad que tenga este me pueda afectar a mí, a mi computador o a mi compañía, ¿no? Entonces, hay que tener las medidas o las medidas para poder mitigar este tipo de problemas. También podríamos indicar que puede haber un ataque de desbordamiento de buffer, errores en la configuración. Errores en la configuración podría ser al momento de que nosotros, en la rama de la ciberseguridad se habla mucho de lo que son hipervisores porque nos permiten hacer laboratorios. Hay laboratorios muy interesantes, hay laboratorios forenses, hay laboratorios de malware. Justamente este tipo de laboratorios de malware, si no se lo aplica bien, porque uno va a practicar con un software malicioso, que es lo que es la definición de malware. Si uno no tiene debidamente configurado el hipervisor con su sistema operativo, puede ser que este malware no solamente me infecte a mi sistema huésped, sino que me infecte al host. Entonces ahí hay que hacer algunas configuraciones, como por ejemplo la red.
no ponerlo en modo bridge para que no ese computador virtual no esté en mi red, sino ponerlo en modo solo host para aislarlo y en caso de que suceda algún imprevisto, simplemente yo apago mi virtualización y no me afecta a mi computador host. Esas son algunas de las vulnerabilidades que podemos encontrar en los hipervisores. Ahora, en cuanto a la perspectiva de la industria, dado, como mencionaste al comienzo, hay un avance en la tecnología muy rápido. ¿Cómo ves el futuro de la ciberseguridad en los próximos 5 o 10 años? Bueno, esta pregunta sí es un poquito extensa. Eh, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Muchas cosas que antes veíamos como que era algo que no se podía creer, actualmente está sucediendo. Vemos que hay la inteligencia artificial, la cual actualmente a diario las personas las están utilizando, no solamente en un chat que probablemente se alimente de algún documento para poderme responder como una persona, sino que ahora también nos permite ahorrar muchos pasos simplemente dando instrucciones o prompts a un programa. Actualmente ya hay muchos programas que tienen este asistente que uno simple dando ciertas instrucciones ya me hace un diseño, ya me construye una imagen, ya me hace algunas cosas que probablemente yo haciéndola me demore media hora, una hora. Entonces ahora fácilmente en 1 o 2 minutos ya lo podemos hacer. Antes también se hablaba de lo que es el Internet de las cosas, en el cual se decía que los equipos iban a tener una IP, el cual nos iba a poder permitir controlarlos desde afuera. Ahora básicamente lo que se habla es el Internet del todo. O sea, básicamente es la idea de que todo lo que tengamos en nuestro hogar, todo lo que haya en una calle, lo que haya en una empresa, va a tener una dirección. Y esta dirección viene apoyada generalmente por el protocolo IPv6, con el cual podemos tener una amplia variedad de IPs que ya con el protocolo IPv4 ya prácticamente están copadas. Entonces, este tipo de conceptos nos permite pensar que en algún momento algún equipo, algún objeto, o sea, algún ser inanimado también, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una planta, vamos a poder tener, va a tener una IP o va a tener una dirección que nosotros vamos a poder alcanzarla desde el Internet desde cualquier parte del mundo y simplemente con una instrucción vamos a poder cambiar su estado. O sea, es un concepto bastante interesante. Algo que también se avecina es que viene con la mano de la hiperconectividad que tenemos hoy en día, que no solamente tenemos internet inalámbrico en nuestras casas, ahora tenemos en las calles. Hay lugares o hay ciudades en que una metrópoli entera tienen internet inalámbrico en toda la ciudad. Entonces hay una hiperconectividad, la cual vamos a ir convergiendo no solamente también del Wi-Fi, sino del 4G al 5G, el cual erróneamente se hace pensar que es una red telefónica, pero no solamente es una red telefónica, es una convergencia tecnológica, la cual va a permitir que la latencia baje a tal punto que se va a poder abrir nuevos conceptos, como por ejemplo el e-health o la medicina remota, en la cual un doctor que se encuentra a miles de kilómetros, gracias a la tecnología 5G, se va a poder conectar a, a unos brazos robóticos probablemente y pueda operar a un paciente debido a que no hay latencia, debido a que la velocidad por 5G es mucho mejor, mucha mejor conectividad que el 4G. Entonces, estamos hablando que va a haber cambios significativos. También vamos a probablemente escuchar nuevos términos, como el término de las ciberembajadas, la cual actualmente ya existe. Hay una ciberembajada en Luxemburgo, es la primera ciberembajada del mundo. Entonces, es un término que probablemente nos resulte un poco extraño, pero de aquí a 5 años probablemente ya sea la ciberembajada de Ecuador y de otros países. También lo que vamos a ver es la consolidación de la realidad aumentada y la virtual, que si bien ahorita ya hay ciertos prototipos, probablemente ya en unos años lo veamos ya consolidado en productos ya más maduros. Eh, También para terminar podríamos hablar un poco de lo que es la computación cuántica. Es un término bastante nuevo, pero que con los avances de las computadoras que hay actualmente, promete dar más desafíos a la ciberseguridad, a tal punto de que la potencia de estos computadores va a ser tal que todo lo que nosotros ahorita consideramos que es seguro, sobre todo si estamos hablando de algoritmos descifrados,
que podríamos decir que actualmente con una computadora se podría romper con un ataque de fuerza bruta este algoritmo descifrado en 10, 15 años, con una computadora cuántica, un algoritmo descifrado conocidos como seguros, como el AES o el RSA, se podría romper en minutos. Entonces ya vamos a ver que va a haber, o sea, va a tener que haber nuevos algoritmos porque las computadoras van a ser más potentes y lo que consideramos hoy día como seguro con este tipo de equipos, mañana van a ser ya obsoletos. Listo. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la tecnología de código abierto en la ciberseguridad? ¿Presenta más beneficios o más riesgos para las organizaciones? El código abierto siempre va a ser beneficioso para las organizaciones, porque permite, lo primero es, como es una tecnología open source, es licenciamiento free, o sea, es sin costos de licenciamiento, no vamos a tener que pagar por el uso de ellos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que probablemente, no, bueno, no probablemente, el único problema que vamos a tener es que necesitamos tener el hardware necesario para poder implementar ese servicio, porque la mayoría de estos servicios necesitan que lo instalemos de forma on-premise, o sea, de forma de un servidor físico que tengamos en nuestro computador. También lo podemos virtualizar en alguna herramienta como Amazon Web Service o Azure, pero generalmente se lo utiliza de esa manera y lo que se gana es que uno tiene la gestión completa, la gestión con el control total del equipo, tanto la infraestructura como el servicio, como el programa, como los datos. Entonces, cuando nosotros utilizamos una herramienta licenciada, a veces nos puede dar cierto temor de que los datos sean utilizados de una manera que nosotros no conozcamos, aunque si bien hay políticas de privacidad, políticas que manejan este tipo de servicios, si uno no quiere utilizar ese tipo de servicios, pueden utilizar lo que es el código abierto para simplemente en su infraestructura realizar o levantar estos servicios, ¿no? Aparte que también se necesita tener algún profesional que sepa, porque generalmente el utilizar una tecnología open source, utilizar un hardware, utilizar un hipervisor, utilizar un sistema Linux o un CentOS o un sistema que me permita levantar este servicio, va a necesitar que yo tenga un profesional cuya curva de aprendizaje probablemente sea muy elevada y y contratar a este profesional puede que sea un poco costoso, pero bueno, es algo que a la larga va a dar beneficios, ¿no? Y este puede ser considerado como un implemento, pero siempre en lo que es la tecnología open source se tiene una comunidad bastante robusta atrás, con lo cual uno puede garantizar de que el proyecto no va a ser, no va a ser descartado ni que va a quedar obsoleto, sino que siempre va a haber actualizaciones. Listo. Ahora, mire, como profesional que has acumulado una vasta experiencia y formación, ¿qué consejo le darías a nuevos profesionales que desean entrar justamente en el campo de la ciberseguridad? Ya, yo le aconsejaría que tengan mucha preparación, que siempre estén informándose sobre las nuevas herramientas, tecnologías, que aprendan sobre diferentes marcas, que lean mucho sobre las tecnologías que actualmente están emergiendo y para que puedan entender cuál es la tendencia del mercado. Siempre que tengan, y sobre todo conocimiento en redes. En esto de la ciberseguridad, es muy importante que tengan este tipo de información. Justamente yendo por esa línea, ¿cuáles tú consideras que son las certificaciones o habilidades técnicas que consideras esenciales para alguien que quiere especializarse en ciberseguridad hoy en día? Sin lugar a dudas, debe ser un profesional en redes. Debe tener bastante conocimiento. Si tiene certificaciones que avalen este conocimiento mejor, eh, hay una certificación que es bastante conocida en lo que es redes, que es el CCNA de Cisco, la cual es bastante interesante, sobre todo porque Cisco es conocido o se lo entiende que es un referente a nivel de redes. O sea, si nosotros conocemos a alguien que tenga conocimiento de Cisco, podemos dar por sentado que él sabe de redes y que probablemente pueda adaptarse a cualquier otra marca. Estamos hablando de Micro, Aruba, Roku. Toda marca tiene sus configuraciones, pero básicamente en esencia son lo mismo. Entonces, si alguien tiene este tipo de certificaciones, podemos nosotros avalar que es una persona que sabe de redes y por lo consiguiente, con un poquito más de formación, podría ser un buen profesional en la ciberseguridad. Listo. ¿Cómo crees que impacta la ciberseguridad en la vida cotidiana de las personas y en la operación de las empresas? Bueno, yo creo que impacta bastante. Mucho,
más ahora que antes. Hay que tener conocimientos de los riesgos inherentes del ciberespacio. Desde el plano personal, para no ser comúnmente, como se denomina, hackeado por estos ciberdelincuentes y probablemente ellos expongan nuestra información personal y sensible de nuestras vidas, y también el plano empresarial, exponer probablemente cifras, datos financieros que aparte de que hagan un daño económico en la empresa, también pueden hacer un daño muy grande en la reputación, porque cuando estas empresas son hackeadas, son atacadas, las personas, y no se tiene una correcta información por parte de esta empresa, o sea, no tienen un plan o nunca pensaron que iban a ser atacados, entonces no saben cómo reaccionar y generalmente lo que hacen es callar. Y este silencio hace que las personas, los clientes, los usuarios comiencen a, a elucubrar qué es lo que pasó, qué es lo que va a cerrar esta institución, si es una institución bancaria peor, va a cerrar el banco, qué es lo que está pasando. Entonces, todo este tipo de comentarios daña mucho la reputación, a tal punto que uno puede decir, yo no confío más en esta compañía, porque no me dice qué es lo que está pasando. En cambio, si ellos tuvieran una buena comunicación, por lo menos podrían salvar los platos rotos, pero igualmente lo ideal sería que no, que tengan, que estén preparados para evitar que sean víctimas de estos ciberdelincuentes. Listo. Con los crecientes ataques de ciberseguridad a nivel global, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que se han implementado o recomendado para proteger los sistemas de información? Ok, consideramos que el eslabón más débil, o se considera que el eslabón más débil siempre es el usuario. ¿Por qué se considera esto? Porque por más controles, por más políticas, por más sistemas que pongamos en un equipo, si el usuario no tiene conocimiento de, de lo que está haciendo, si no tiene conocimiento de los riesgos que hay en el ciberespacio, puedes caer fácilmente víctima de estos ataques. Entonces, no considero yo que el eslabón más débil sea la persona, sino que yo creo que debe ser una fortaleza más bien, porque así como esta persona puede dar pie a que haya un problema muy grande por su desconocimiento, también esta persona capacitada, esta persona con conocimiento, esta persona debidamente informada, puede hacer que este problema o este posible ataque ni siquiera comience, evitando, descartando la información, pero obviamente debe tener información, debe tener la suficiente capacitación para poder detectar cuando es un ataque, porque ellos van a ser víctimas probablemente constantemente de ataques como tipo phishing, que es fraude por correos, smishing, si es fraude por mensajes de texto, spear phishing, si es algún ejecutivo, alguna alta gerencia, que son ya correos un poquito más dedicados, que ya hacen un poquito más de ingeniería social, sabiendo qué es lo que le gusta, que a qué lugares frecuenta, entonces ya van un ataque un poquito más dedicado. Y también lo que es el phishing, llamadas telefónicas, haciéndose pasar por operadores celulares, por tarjetas de crédito, por instituciones crediticias. Entonces, todo este tipo de ingeniería social se puede minimizar o se puede evitar si una persona está debidamente capacitada para poder identificar estos problemas que se están presentando hoy en día. Y último, para concluir, si es que está dentro de tus capacidades, ¿podrías compartir tal vez alguna experiencia donde la innovación tecnológica haya jugado un papel clave en la resolución de un problema de seguridad? Sí, podríamos decir, en más de una ocasión se han presentado los casos en los que algún familiar, algún conocido pierde el acceso a sus redes sociales, a sus cuentas. Entonces eso se convierte en un problema de seguridad para ellos, porque tienen que no solamente cambiar la cuenta. Esta cuenta estaba ligada a su banco, esta cuenta estaba ligada quizás a su institución educativa, estaba probablemente ligada a su trabajo, entonces tienen que hacer un pocotón de cambios, entonces ya es un problema de seguridad grande que ellos tienen, simplemente porque probablemente no tuvieron la precaución de aplicar ciertas seguridades en su cuenta. Entonces lo que yo recomiendo siempre en estas situaciones es que activen una innovación tecnológica que le podríamos decir de esa manera, que es la verificación de dos pasos. Esto tanto para el WhatsApp, tanto para el Hotmail, tanto para el Facebook, todas las cuentas permiten hacer esta verificación de dos pasos, con lo cual me permite que
si bien yo puedo haber sido víctima de un phishing y haber dado mis credenciales, el atacante va a tener mi usuario y mi contraseña, pero para poder acceder va a necesitar un segundo factor de autenticación, que probablemente sea un código que me envíen al correo o que me envíen a mi teléfono por mensaje de texto. Entonces se le va a hacer un poco más difícil, ¿no? Y yo voy a tener también unas alertas, me llega un código, no sé, yo no hice esto, entonces alguien está teniendo mis credenciales. Entonces son ciertas cosas que estos pasos que no nos quitan más de unos minutos, que nos van a servir para nosotros poder tener más tranquilidad al manejar nuestras redes sociales y, y bueno, nos va también a ayudar en el diario vivir, ¿no? Listo, muchas gracias por su tiempo y de verdad, encarecidamente por la información que nos ha brindado. Ok, un gusto, Hailey.